Estimados amigos, soy Rodolfo Guerrero Martínez, de Prensa Jurídica, agradecido con todas las autoridades del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y, por supuesto, en especial agradecimiento al doctor Francisco Gutiérrez, del Departamento de Psicología, tras haber presenciado la conferencia magistral de las contribuciones de la técnica criminal profiling al diagnóstico de peligrosidad del delincuente y atención a víctimas, impartidas, y en el agradecimiento también al espacio que nos otorga al doctor Vicente Garrido Genoves. Doctor, muchas gracias por... Un placer. Estoy aquí muy contento y la recepción ha sido muy positiva, o sea que todo va muy bien. Doctor, si está de acuerdo, iniciamos con la entrevista. Muy bien, adelante. ¿Considera, doctor, que se puede describir el perfil de los criminales en la actualidad? Sí, siempre y cuando nos pongamos antes de acuerdo acerca del tipo o categoría de los criminales, porque el concepto de criminal, en realidad, desde el punto de vista jurídico, engloba a un delincuente grave, y en un sentido popular es normalmente un asesino. Pero hay mucha variedad, no es lo mismo un asesino múltiple que entra, como por desgracia vemos todos los días, o casi todos los días, en un establecimiento educativo o en cualquier otro lugar, fuertemente armado y mata a varias personas a la vez, que un asesino serial que se mezcla con la vida diaria, que tiene una ocupación convencional y que periódicamente, siguiendo una fantasía, pues mata a una persona, ¿verdad? Ni tampoco lo es el que hace de esto un oficio, se convierte en un sicario y mata por dinero, sin que haya nada personal con las víctimas. Sí, todos estos tipos de crímenes pueden ser perfilados, claro, y de hecho la ciencia, la criminología lleva desde el origen, desde mediados del siglo XIX, intentando definir de la mejor manera precisa cuáles son las características de cada categoría. Lo que pasa es que es siempre muy complicado hacerlo porque es muy difícil encontrar tipos puros, ¿no? Esta es una categoría que encaja perfectamente en esto y significa que tiene todos los aspectos de esa categoría y ninguno de otras. Y en general, en el ámbito humano, en el ámbito de las ciencias sociales, ese tipo de categorías tan puras no existen, ¿verdad? De acuerdo. Es indispensable conocer el modus operandi para actualizar las leyes penales evitando que queden impunes. A ver, las leyes penales tienen una función de prevención del delito y en ese sentido han de aspirar a generar un tipo, el tipo legal, que sirva eficazmente para que aquellas personas que incurran en el quebrantamiento del tipo sean castigados. El problema del modus operandi es importante en cuanto que haya delitos cuya forma de proceder no haya sido contemplada por las leyes y en ese sentido haya un agujero. Es decir, que cuando el juez vaya a sentenciar se da cuenta que ese modo de proceder no está contemplado en el código y no puede ser reprochado jurídicamente. La ley no tiene que ser tan precisa como para definir exactamente el modus operandi en el sentido del tipo de arma utilizado y otras circunstancias. Basta con que genéricamente cubra cualquier medio que implique un resultado final. Por ejemplo, no es necesario que la ley diga, y utilizando un cuchillo cortopunzante se dirige a la víctima con el propósito de tal. No, basta con que la ley diga, y utilizando un arma con una capacidad letal proceda de tal cosa. Luego, solamente son aquellos delitos donde el modus operandi es genérico y consigue un propósito criminal que no está recogido en las leyes donde debería hacerse. Por ejemplo, imagínate que el Código Penal de México, que no lo sé, no contempla la posibilidad de que la violación sea el resultado de una ingesta a través del alcohol de una droga que adormezca a la víctima. Ahí tienes un nuevo modus operandi que en España se está poniendo de moda hace 2 años. Pones una droga y la persona pierde el conocimiento por completo. Se produce la agresión sexual y el día siguiente la mujer lo único que recuerda es que estuvo con tal persona, que bebió algo
y el resultado es que ella se levanta con signos de haber sido violado. Bueno, si no hubiera una ley que castigara ese tipo de acto, ahí vemos un ejemplo en donde un nuevo modus operandi quedaría impune, ¿no? En este caso sí que es importante darse cuenta que el modus operandi puede suponer una nueva forma de cometer el crimen, o incluso un agravante, porque a lo mejor el código esto lo contemplaba, sí. Pero igual puede ser interesante considerar que una droga tomada de manera subrepticia con ese propósito es un agravante, y no meramente el alcohol, porque a lo mejor eso estaba contemplado bajo la intoxicación alcohólica. No, es que tú ahora has provocado un blackout, has provocado una inconsciencia. En ese sentido yo creo que sí, yo creo que los legisladores deberían estar atentos a los desarrollos del modus operandi, sí. ¿Representa un factor de riesgo los cárteles de las drogas para realizar la labor científica criminológica? Los cárteles de drogas representan un riesgo para todo, para la ciencia, para la vida convencional, etcétera. Creo que habría que distinguir la posibilidad de aplicación de determinadas disciplinas en determinados contextos criminales. Los cárteles suponen desde hace 30 años una realidad criminal en sí misma, con su cultura, con su modo de proceder. No creo que el modo fundamental de combatir a los cárteles sea a través de la ciencia forense, porque por desgracia la ciencia forense se aplica bien, pero el sistema de sicariatos, los códigos que hay, pues dificultan mucho, ¿verdad?, que se acceda a la personalidad del autor y que luego sea posteriormente ocupado. No es un problema el de los cárteles de la droga algo que dependa mucho del buen funcionamiento de la ciencia forense. Por supuesto, si hay crímenes, tiene que intervenir la policía, tiene que hacerse la investigación, hacerse la recogida de las pruebas, ¿no? Pero no es un problema de falta de ciencia forense lo que está alimentando o lo que está posibilitando el reinado de los cárteles, ¿no? Son otro tipo de cuestiones de naturaleza, bueno, pues sociocriminológica, política, como vosotros muy bien sabéis. Lo que debería plantear el nivel de análisis necesario para responder ante esto, porque realmente es una situación muy urgente. Yo siempre digo que medio México vive ignorando el otro medio, pero hay medio México secuestrado por los cárteles, esa es la realidad. Sí. Algún momento la otra mitad dirá, bueno, a ver, ¿qué está pasando? Aquí tenemos que hacer algo, ¿no? Algo imaginativo, algo complejo, algo intenso, algo que probablemente requerirá mucho sacrificio, pero habrá que hacer algo si no se quiere perder esa mitad. Claro. Sienta bases teóricas, doctrinales, su obra La muerte criminal, las ciencias contra los asesinos en serie, la mente criminal. La mente criminal. Las ciencias contra los asesinos en serie, que contribuyen a satisfacer la investigación criminológica. Bueno, ese libro más que nada es un desarrollo histórico, sí, de cómo fueron aplicándose por vez primera los descubrimientos científicos a la captura de asesinos seriales. Sí. Porque igual los lectores o los espectadores piensan que siempre ha habido ADN, que siempre se ha podido encontrar huellas dactilares, que siempre se han podido identificar las muestras de sangre de manera acertada, etcétera, y no es así. La ciencia forense tiene poco más de 100 años y el desarrollo espectacular de la ciencia forense se produjo en los últimos 30 años. El desarrollo espectacular que todo el mundo ahora ve admirado en las grandes películas de Hollywood o en las series de televisión. Y yo lo que he querido en ese libro, que es un libro pequeño, es mostrar el proceso laborioso y difícil que implicó descubrir una técnica para luego ser aplicado. Entonces ahí aparecen desde las huellas dactilares, el análisis de ADN, la odontología forense, la antropología forense, y todo ello ejemplificado en la primera vez que se captura a un asesino en serie. Es un libro para los amantes de la historia muy interesante, pero también los amantes de la ciencia forense y de la criminología. Es un libro pequeñito, se lee fácilmente. Doctor, para todos aquellos que no pudieron darse cita a esta conferencia magistral, ¿nos podría compartir un poco de lo que habló a todos los presentes? Sí. Bueno, había tres ideas fundamentales. Una, que la técnica del perfil criminal o del profiling es una técnica que forma parte en todas las policías del mundo de las ciencias forenses, en la investigación criminal,
que se fundamenta en la interpretación de las decisiones que toma el autor y por consiguiente es una lectura del para qué o de la motivación del asesino, que debe de tomar en consideración toda la investigación tradicional, incluyendo las ciencias forenses habituales, ¿verdad?, que analiza pues las huellas dactilares, el ADN, etcétera, y que es especialmente útil cuando se trata de buscar a delincuentes violentos que no tienen relación con las víctimas, es decir, que eligen a sus víctimas porque encajan con su fantasía y no hay en ese sentido esa proximidad que hace que los policías normalmente sigan el camino de lo que nosotros llamamos las capas de la cebolla, ¿verdad? Van desde más cerca de la víctima hasta los elementos más exteriores, pero siempre en conexión, los familiares, los amigos más íntimos, los empleados con el trabajo, los conocidos, etcétera. Entonces, claro, si la teoría de las capas de cebolla no se puede aplicar, la policía, salvo que tenga una información muy directa sobre que alguien vio algo, la policía está perdida. Y ahí es donde interviene el analista de comportamiento o el investigador de las ciencias de la conducta o el perfilador, como se le sigue llamando, que tiene como misión orientar la investigación, planteando una hipótesis acerca de quién es el personaje, quién es, no en términos de identificación, sino qué tipo de persona, qué características puede tener sociodemográficas, su estilo de vida, su relación con la justicia anterior, su salud mental, etcétera. Y finalmente planteado como el perfil tiene también aplicaciones muy interesantes a la hora de predecir la conducta criminal, a la hora de dar orientaciones sobre las víctimas, en relación con la posibilidad de que reciba una condena, qué tipo de condena, si hay que tomar medidas especiales de seguridad, etcétera, etcétera. Esta es un poco la idea. Doctor, finalmente, y agradeciendo por supuesto el espacio que nos ha otorgado, ¿a qué lecturas, qué podría recomendar a todo el público que nos puede dar a través de este medio para que ellos, si están interesados en saber un poco más a detalle, vean algunos clásicos, algunas cosas cinematográficas tal vez que les pueda servir a esto? Vamos a ver, lecturas y películas. Lecturas y películas. Hombre, como lectura yo le recomendaría lo que sería un libro de memorias de John Douglas que se llama Mindhunter, en español El cazador de mentes, que narra el origen de la unidad de ciencia de la conducta del FBI y que tiene los conceptos básicos del profiling. Es un poco antiguo porque es del año 95, pero sigue siendo agradable de leer. Yo lo leí hace poco de nuevo y sigue siendo agradable de leer. También leería, si no es atrevimiento por mi parte, un libro mío, claro, que yo creo que explica muy bien la técnica del profiling, que se llama Crímenes sin resolver, porque hice una investigación sobre crímenes no resueltos y planteé, desde mi técnica, aplicando la técnica del profiling, cuál era el retrato psicológico del autor desconocido. Y luego la novela que he presentado también aquí, Crímenes Exquisitos, porque es una novela muy criminológica y muestra en un thriller, en una acción de suspense que a los lectores les encantará, muestra cómo se hace un perfil, con todo lujo de detalles. Es otra manera de acercarse a la técnica, la literatura, el ensayo, el libro de memorias. Y como películas, desgraciadamente, no hay buenas películas sobre profiling. Aparece la técnica del perfil en El silencio de los inocentes, aparece también algo en Zodiac de manera muy rudimentaria. Yo no diría que hay buenas películas ahora mismo sobre perfilación. Aparecen como elementos auxiliares, que sean buenas, que merezcan decir, mira, aquí hay una representación real de lo que es el profiling. Quizá la más cercana al Silencio de los corderos, porque el Lecter enseña profiling a Clarice Starling. Es la más... Probablemente, sí, probablemente. Doctor, finalmente, ¿alguna red de algún interesado en saber sus amplios conocimientos y experiencia que puedan seguirlo o algo? No, estaba en Facebook, pero aunque vean mi nombre en Facebook, no entren porque... No es usted. No soy yo, o si era yo, era hace 7 años. No he vuelto a entrar en Facebook. He intentado matarme en Facebook, pero no lo he conseguido. Lo que llaman la huella digital. La huella digital. Y ya desesperado, porque lo he intentado todos los métodos. Ahorcamiento, envenenamiento, y no consigo matarme. Solo estoy en Twitter. Y en Twitter lo que hago es comentar alguna cosa,
y explicar lo que hago. O sea, quien quiera estar actualizado sobre dónde voy a estar o qué conferencias o qué libros saco, estoy en Twitter. Soy Martyrium. Martyrium 2014. ¿De acuerdo? Pero no tengo otro medio, no, porque realmente me quita mucho tiempo y no puedo permitirme ese lujo, la verdad. Claro, ya saben, lo pueden seguir a través de sus redes. Agradecidos con el doctor Vicente Garrido Genoves, criminólogo y psicólogo valenciano, y por supuesto el agradecimiento reiterado al doctor Francisco Gutiérrez en el marco de esta conferencia magistral de las contribuciones de la técnica criminal profiling al diagnóstico de peligrosidad del delincuente y atención a víctimas. Aquí en el marco del auditorio doctor Roberto Mendiola Horta, del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, doctor. Un placer, gracias. Y a todos ustedes, estimados amigos, hasta pronto.